Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En la madrugada de hoy fue aprobada con 63 votos a favor y 4 en contra por la plenaria del Senado de la República la conciliación sobre la ley que prorroga y modifica la Ley 418 o Ley de Orden Público. En esta quedó finalmente incluido el Servicio Social para la Paz. Además, se mantiene la figura de zonas de ubicación en un estado avanzado del proceso y se crean dos tipos de proceso, uno de paz y otro de sometimiento a la justicia, entre otros elementos. Gran parte de los artículos quedaron de la forma en la que fueron aprobados en la Cámara de Representantes. Es de esperar que en la votación en Cámara también pase la conciliación, que sería hoy luego de la continuidad del debate de la reforma tributaria. Pero para hablar y entender un poco más de este trascendental cambio de decisión está con nosotros en Sala de Prensa el senador Ariel Ávila, coordinador ponente de esta iniciativa. Senador, bienvenido como siempre a Sala de Prensa. Hola José Miguel, un saludo y muy amable a Sala de Prensa como siempre. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Senador, primero que todo, entendamos un poco qué es la paz total. Mire, básicamente lo que nosotros hemos llamado como coalición de gobierno paz total son tres cosas: desactivar factores de violencia, y eso significa proceso de paz y procesos de sometimiento a la justicia. Dos, proteger la vida de todas las personas, eso significa proteger la vida de líderes, lideresas sociales, los puestos de mando unificado, la protección de comunidades, entre otras. Y lo tercero es lo que nosotros llamamos paz social, que es desactivar violencias en la sociedad y que la sociedad aprenda a tramitar sus conflictos pacíficamente. Eso es lo que nosotros llamamos paz total. En el caso de esta ley 418 de orden público de paz total, se refiere a lo primero, a la desactivación de los factores de violencia estructurados que hay en la sociedad colombiana. Senador, hablemos del proceso de conciliación. Es importante recordar a todos los usuarios de Sala de Prensa que se aprobaron dos textos totalmente diferentes, con algunos cambios, uno en Senado, uno en Cámara, pero se llega a esta conciliación que, como lo decíamos al inicio, se votó durante el transcurso de altas horas de la noche. ¿Cuáles fueron esos artículos acogidos en esta conciliación? Mire, básicamente la ley, esto es una ley, por tanto requiere cuatro debates, dos en Senado y dos en Cámara. Hubo un llamado de urgencia, entonces la Comisión Primera de Senado y Cámara, que es la constitucional, debatieron en conjunto. Ahí se aprobó un texto y luego salió eso para la plenaria de Cámara y para la plenaria de Senado. En ambas, que fueron simultáneas, casi todo se aprobó más o menos igual, pero hubo unas dos o tres diferencias. La primera diferencia es que en Senado se eliminó el artículo 10 y 11, que era el del Servicio Social para la Paz. En Cámara se dejó. La segunda diferencia es que en Cámara se aprobaron tres artículos nuevos, en Senado ninguno. Y luego unas diferencias de una palabra aquí, una palabra allí, etcétera. Entonces la conciliación lo que hace es que coge los textos y se dice, el artículo 1 se coge el de Cámara, el 2 el de Senado, el 3 el de Cámara, el 4 el de Senado, pero no se tocan los artículos, ni se puede meter nada nuevo, sencillamente se escoge qué texto se acoge. En este caso se acogieron 11 artículos de Cámara y 9 de Senado, para un total de 19 artículos. Y eso es la conciliación. Digamos, la conciliación no es un debate más, no se puede meter nada nuevo, nada, es sencillamente acoger textos. Uno de esos puntos que generó de pronto mayor discusión fue el tema del Servicio Social para la Paz, que reemplazaría el servicio militar obligatorio. En Senado, usted lo mencionó muy bien, se eliminó, no logró los votos, se hundió ese artículo, pero se revivió en Cámara y en la conciliación se introdujo y quedó en la conciliación, es decir, que existirá el servicio social. ¿En qué consiste? Miren, lo fundamental, en Cámara se mantuvo el Servicio Social para la Paz, en la conciliación se acogió y fue aprobado en Senado, y en este momento está siendo aprobado ya en Cámara. Entonces, nosotros aspiramos a que el señor presidente sancione esto en 2 o 3 días, y con eso queda facultado ya para nombrar los equipos negociadores, y seguramente la próxima semana estaremos conociendo por parte del gobierno y seguramente por parte del ELN los equipos negociadores. El Servicio Social para la Paz, por otro lado, no reemplaza al servicio militar obligatorio, es un complemento. Sencillamente, un joven
puede definir si presta el servicio militar o presta el servicio social para la paz. Ese servicio social para la paz tiene 19 ítems que van desde guías culturales para las ciudades, por ejemplo, alfabetización en zonas rurales apartadas, trabajar con personas víctimas del conflicto, y se escogen 11. Pero incluso eso no va a ser de un sopetón, pues como se dice, sino que el gobierno nacional, pues en cabeza del Ministerio de Defensa, reglamentará poco a poco esto para tampoco poner en jaque la seguridad del país en el tema de los soldados profesionales. Entonces, digamos, no es ni lo reemplaza, ni lo quita, ni nada por el estilo. Es un complemento que le va a permitir a muchos jóvenes que no quieren prestar servicio militar porque no creen en empuñar las armas o por cualquier otra razón, tener una opción que le va el equivalente a la libreta militar. Senador, se habla de la creación de dos tipos de procesos. ¿Cuáles van a ser? Básicamente, digamos, esta es una de las partes más novedosas de esta ley 418 que se prorroga cada 4 años desde el año 97. Y es que se mantiene la figura de los acuerdos y diálogos de paz, que son agendas de negociación política, por ejemplo, con el ELN. Y dos, se crean procesos de sometimiento a la justicia de forma colectiva. El sometimiento a la justicia es básicamente que usted se acoge a la justicia para que le reduzca la pena. Eso ya existe en Colombia de forma individual, se llama el principio de oportunidad, pero no existe de forma colectiva. Entonces aquí lo que se dice es posible iniciar procesos de acercamiento para el sometimiento a la justicia, donde no hay agendas de negociación, ni curules, ni nada. Es una conversación sociojurídica y eso puede hacerse de forma colectiva. Y en estos días presentaremos básicamente la ley de sometimiento a la justicia, que ya da como la cancha de juego para el tema de sometimiento. Pero esos son los dos tipos de procesos. Uno, procesos de paz con agenda política, el otro, una, digamos, discusión sociojurídica, jurídica en el sentido de penas y social en el sentido de reincorporación. Senador, aquí en este punto me quiero detener un poco porque, pues bueno, son muchos los comentarios que se han dado por diferentes sectores políticos, sociales, incluso siempre traen a colación el ejemplo de qué va a pasar con Iván Márquez y algunos de los disidentes que incumplieron con el acuerdo de paz en este orden de ideas. Mire, sobre eso esto es muy sencillo y disidentes hay en todo lado. Por ejemplo, los jefes del Clan del Golfo son disidentes paramilitares. Los jefes del bloque Virgilio Peralta son disidentes paramilitares. O los jefes de las autodefensas conquistadoras de la sierra son disidentes paramilitares. Entonces, Iván Márquez es un disidente de un grupo, pero los jefes de muchos grupos son disidentes. Con ello ya hubo procesos de paz o de desmovilización. Y en el caso de Iván Márquez, como él ya firmó, la mayoría de interpretaciones dicen que ahí está el acto legislativo, la reforma constitucional 01 de 2017, que textualmente dice que ese proceso de paz cobija los delitos cometidos o crímenes cometidos antes del 1 de diciembre del 2016. Después va a la justicia ordinaria. Entonces, para muchas personas, Iván Márquez no tiene cómo entrar en un proceso de paz tradicional como el de La Habana que hubo con las FARC o el que va a tener con el ELN. O va a un sometimiento, puede haber un tratamiento diferencial, digámoslo así. Diferencial que es que exista una media entre ambos, pero no vamos a tener un proceso de paz. Entonces, sobre eso era como más un juego de la oposición para intentar dañar el ambiente de paz total que una realidad. Cualquier persona que conozca mínimamente la Constitución se dará cuenta que con el acto legislativo 01 de 2017, que está incorporado en la Constitución, es muy difícil que alguien que firmó y retomó las armas vuelva a tener un proceso de paz. Este orden de ideas se somete a la justicia ordinaria, para mayor claridad. Sí, hay procesos de sometimiento que va a hacer a la justicia con un papel de la fiscalía, pero claro, vuelvo y repito, el sometimiento colectivo todavía no existe, existe el individual. El sometimiento colectivo es el que vamos a discutir en una semana o 2 semanas, vamos a comenzar la discusión. Pero habrá un proceso de sometimiento y en este caso es justicia ordinaria, al menos para los crímenes que cometió después del 1 de diciembre de 2016. Senador, cambiando de tema y usted me corrige, esto también es una novedad que se incorpora en esta ley 418 que usted muy bien lo ha mencionado, se empezó a discutir y a implementar desde el 97, desde Samper. Se habla de la conformación de un gabinete para la paz. ¿De qué se trata este punto?
Lo que pasa es que nosotros nos hemos encontrado con que tradicionalmente los temas de paz son dejados a altas consejerías que en la vida real no tienen ningún poder y los ministerios cada uno hacía lo que quería en temas de paz. Habían ministerios que hacían partidos de fútbol para que los jóvenes se dieran la mano y que eso era paz. Otros hacían conciertos con las víctimas, otros hacían vías y decían que las vías ayudaban al tema de paz. Y por esa vía, en temas de prevención de violencia y procesos de paz, se votó muchísima plata. Entonces, básicamente, lo que nosotros decimos, vamos a acabar esa botadera de plata y más bien vamos a crear un gabinete donde el alto comisionado para la paz tiene un papel muy importante para que sepamos qué es hacer paz, qué es construir paz y que cada ministerio haga lo que le corresponde y acabemos con ese archipiélago de instituciones e iniciativas en temas de paz. Senador, es decir, que van a ser los mismos funcionarios que hoy están en diferentes carteras, sino que se van a enfocar o se va a conformar un grupo especial de ministros para que trabajen y estén en estos procesos de diálogo. Exactamente, el Gabinete para la Paz se convoca cada 2 meses o cuando el presidente así Ujú. lo decida. Es invitado el alto comisionado y lo componen los ministros del despacho. Lo que pasa es que cuando van a ese Gabinete para la Paz, van a hablar únicamente de los temas de proceso de paz. Aquí dentro de esta ley 418 modificada, como ya lo aprobó anoche el Senado de la República, aparece una figura de las zonas de paz cuando se haya avanzado en el proceso. ¿Este punto en qué consiste? De pronto se sabe en dónde serán estas zonas de paz. ¿Cómo será este proceso? Vale, son dos cosas. Por un lado está la figura de regiones paz, que es que agrupa municipios para usted, para que el Estado invierta y superar las causas estructurales del conflicto. Es decir, si usted va a invertir en vías y en distritos de riego, tal vez en el nudo de Paramillo usted tenga que concertar con el departamento de Antioquia y el sur de Córdoba y son municipios de 4 subregiones. Entonces es mejor agrupar eso en una gran subregión para invertir plata. Entonces, eso es un mecanismo de agrupación municipal, como hoy llaman los contratos plano, como son los PDEVs o como son las zonas OMAR. Aquí se llaman es para los temas de implementación. Y luego se mantiene la figura de zonas de ubicación, que es, y se dice textualmente, que es en un estado avanzado del proceso, que es la figura para la dejación de armas que utilizaron en las FARC, que son zonas rurales, donde hay una dejación de armas que es momentánea, etcétera, pero no son las mismas regiones paz, no son zonas de despeje, son zonas de ubicación que ya se utilizaron. El reto sería sacar este o adelantar este tipo de proceso de desarme en estos 4 años, porque bueno, es importante también recordar que esta ley 418, como usted lo menciona, cada 4 años es modificada y en caso de que no se logre en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues prácticamente cambiaría los términos o las condiciones de lo que se aprobó actualmente por la bancada de gobierno. Pues, cuando fue el presidente Santos, pues había la reelección y él Ujú. tuvo 2 periodos y tardó 7 años para negociar. Y de ese proceso de paz con las FARC nos quedó de enseñanza que no es bueno hacer coincidir procesos de paz con calendario electoral. En este momento ya no hay reelección. Y yo aquí pues quiero ser muy cuidadoso porque yo no estoy condicionando a nadie, al ELN o al gobierno a que tienen que hacer la paz en 2 años. Pero es claro que ya no hay 8, sino hay 4 años y es claro que si eso se hace coincidir con calendario electoral sale muy mal. Entonces pues es mejor que sea más rápido que despacio. Bueno, ya se hicieron algunas de estas modificaciones, senador. ¿Y qué viene entonces ahorita, en los próximos días? Ya inician los diálogos, ya prácticamente está esta hoja de ruta para empezar este proceso, ya se empezaron a tener más comunicaciones con los grupos armados que se pueden acoger a esta ley 418. Bueno, ¿qué viene? Viene la sanción presidencial, que esa Ujú. sanción presidencial tendrá que ocurrir en los próximos 48, 72 horas. Y luego viene que el gobierno nacional y el ELN anuncien los equipos negociadores. Y tal vez el gobierno, no sé si lo vaya a hacer, no quiero aquí causar expectativas, anuncie también el equipo negociador para el tema de organizaciones criminales de alto impacto. Bien, luego viene que se presenta la ley de sometimiento, que es un marco general, y comienzan los diálogos. El comisionado de paz ha venido sosteniendo diálogos porque la ley 418 del gobierno pasado todavía está vigente hasta el 31 de diciembre. Esta comienza hasta el 1 de enero. Entonces, los diálogos están acercando, pero ya hay un marco jurídico estable, tranquilo y sostenible en 4 años.
Bajo ese marco se comienzan las negociaciones y lo que se derive de las negociaciones y que requieran ajustes institucionales, pues va a tener que pasar por el Congreso. Eso es lo que viene. Senador, quiero tocar finalmente tres puntos importantes que no son menos importantes dentro de esta iniciativa, valga la redundancia, y es el término de los acuerdos parciales. ¿Qué es un acuerdo parcial? ¿Cómo va a operar esto? Mire, los acuerdos parciales es una figura que le permite al Estado ir implementando a medida que se va acordando y también al grupo armado ilegal. Esto sobre todo está pensado para el tema del cese al fuego multilateral. En el caso de Tumaco, donde hay presencia de 17 organizaciones criminales, pues allá la gente lo que nos pide es que paremos el derrame de sangre. Y en el caso, por ejemplo, del proceso con las FARC, el cese al fuego fue al final del proceso, cuando ya casi todo estaba acordado. Aquí, en cambio, lo que se dice es, vamos a intentar hacerlo desde el principio y vamos negociando para calmar el baño de sangre. Entonces, el acuerdo parcial está muy pensado es en los temas para el cese al fuego multilateral. También se habla de una paz con la naturaleza dentro de este articulado aprobado por el Congreso de la República. ¿En qué consiste este término y pues esta propuesta? Una paz con la naturaleza. Básicamente, esa fue una propuesta del partido de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, de la que yo hago parte, y en lo fundamental lo que significa es que todas las actuaciones en el marco de la construcción de paz tienen que pensarse en el cuidado, sostenibilidad y no afectar la biodiversidad en los territorios. Es básicamente lo que se llama esto. Y esto es muy importante en un momento en el que 170.000 hectáreas de selva están siendo destruidas anualmente por la hoja de coca, por la ganadería de selvas se están destruyendo en Colombia anualmente. Entonces, lo que hace esto es que dice, toda acción en el marco de la construcción de paz tiene que estar pensada en la sostenibilidad ambiental y en el cuidado de nuestra biodiversidad. Senador, otro tema que es importante para el proceso, incluso también fue una de las banderas del proceso con la guerrilla de las FARC, es el tema del desminado. ¿Qué contempla esta ley? Lo que se hizo fue que uno de los artículos establece que dentro de, por ejemplo, el cese al fuego multilateral, habrá una priorización de los temas de desminado, porque muchas fuentes de agua están minadas, pasos hacia escuelas de zonas rurales. Entonces, lo que se hace es que se tienen que priorizar los programas de desminado. Más que se empezó a recrudecer con la aparición y el fortalecimiento del ELN, senador. Después, bueno, usted mencionaba anteriormente que después de este trámite, que ahorita ya está en conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes, pasa ya a sanción presidencial, pero algunos senadores congresistas han venido manifestando que posiblemente podrían caer demandas a la Corte Constitucional por el tema del servicio militar, porque está consagrado en la Constitución política, y uno de ellos claramente es Humberto de la Calle, quien también hace parte de esta coalición Centro Esperanza. ¿Esto podría pasar? ¿Viene una revisión por parte de la Corte Constitucional para que entre en operación esta iniciativa del Gobierno Nacional? La Corte Constitucional siempre hace control de todas las leyes. Este Servicio Social para la Paz va a ser reglamentado por el gobierno y por el ministerio y va a entrar a operar de forma inmediata. Y la Corte es la que dirá si sí o si no se implementa. Frente al tema de lo que algunas personas han dicho, vuelvo y repito, el Servicio Social para la Paz no es un reemplazo del servicio militar obligatorio, sencillamente es un complemento. Y en esa medida no hay ninguna violación constitucional. Como usted también lo menciona, en el Congreso corre en este momento un proyecto de reforma constitucional o acto legislativo para eliminar el servicio militar obligatorio. Senador, dentro de los grupos armados que se pueden someter o acoger a esta iniciativa, finalmente, ¿cuáles podrían, hablando ya de nombres de estos grupos armados, porque también caía o estaba sobre la mesa discusiones de los mexicanos, de carteles de otro tipo, de que no sean de colombianos, sino del exterior? ¿Qué grupos armados podrían acogerse y someterse, incluso dialogar con el gobierno nacional para un cese de hostilidades o incluso para una negociación? Colombia es el segundo país con mayor nivel de organizaciones criminales. Solo nos gana la República Democrática del Congo y nosotros le ganamos impresionante, le ganamos a Somalia, a México, a Sri Lanka, etcétera. Entonces,
De esas 52 organizaciones criminales, más o menos unas 23 podrían entrar a esto de la paz total, que son las que cumplen los requisitos. Y de esas 8 o 9 han dicho que quieren entrar. Nosotros aspiramos a llegar a unas 12 o 13 organizaciones que entren. Eso es lo que estamos intentando. Senador, y finalmente, ¿ustedes creen que con este tipo de iniciativas desde el legislativo, y más que usted también fue investigador cuando fue también una de las cabezas de la Fundación Pares, puede realmente cesar la violencia en Colombia? Porque pues prácticamente para muchos sectores políticos y sociales esta es una propuesta bastante agresiva, ambiciosa, que busca una paz total, no solamente con un solo grupo armado, sino con varios. Usted lo mencionaba que le apuntan a 9 o 12 grupos armados actualmente. ¿Ustedes creen que con esto sí se va a poder realizar esa paz total que espera el gobierno nacional y en tan corto tiempo? Nosotros aspiramos a que de los 300, poco más de 300 municipios afectados por graves hechos de violencia, pasemos a menos de 100 en 4 años. Aspiramos a que unas 17.000 personas dejen de empuñar armas y comiencen un proceso de reincorporación. Y aspiramos a tener una reducción de 3, 4 puntos, por lo menos, en la tasa de homicidio. Eso es lo que estamos esperando. Yo creo que es posible lograrlo, no estamos siendo, eh, digámoslo así, exageradamente optimistas, pero yo sí creo que lo vamos a lograr. Senador, finalmente, ¿ustedes cómo han analizado o piensan, digamos, lo que pasó con la guerrilla de las FARC, que prácticamente salió de los territorios, hubo el desarme, inicialmente estuvieron en zonas veredales y muchos territorios prácticamente quedaron desolados en el sentido de que ya no operaba ningún grupo armado ilegal y sobre todo la guerrilla? ¿Cómo ocupar esos espacios para que no sean ocupados nuevamente por otros grupos o estructuras criminales? De hecho, en cabeza del alto comisionado en este momento está comenzando ya un grupo de estudio para el tema de ocupación de zonas que dejen los actores armados. Que vaya o que no sea únicamente militar, que es lo que siempre se ha hecho, porque pues si no nos reviven fenómenos de violencia. También por eso, ayer en la reforma tributaria, por ejemplo, se dejó plata para el plan integral de sustitución de cultivos. No es fácil, no está la receta hecha todavía, la estamos construyendo y esperemos que esté lista en los próximos meses para que una vez comencemos a firmar acuerdos, poder intervenir en los territorios. Pero está claro que todo lo que nos ha pasado los últimos años, 30, 40 años que llevamos firmando procesos de paz, no lo podemos volver a repetir y tiene que haber una estrategia de acopamiento territorial que vaya más allá de lo militar y que incluya, entre otras cosas, temas sociales, temas de productividad y temas de administración de justicia. Senador, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes un abrazo y a Sala de Prensa y a todas las personas que nos vieron. Y a ustedes también gracias por estar conectados con nosotros. Continúen con toda la programación de Noticias Caracol ahora. Feliz noche.